Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva presentación de letras africanas de un libro que se llama El bebedor de cerveza, de Chema Caballero, aquí al lado, con la suerte de tener para la presentación del libro a su autor, que además es editor. Claro. Escribe en medios, hace cooperación, hace un poquito de todo. Es una persona con un bagaje de relaciones con el continente africano, de viajar por el continente africano, de beber cerveza por el continente africano, bastante amplio. Entonces, les agradecemos muchísimo que hayan venido a pasar la tarde con nosotros. Ya lo tuvimos en el huerto urbano de la Chimenea un ratito con el club de lectura, hablando sobre el libro. Y la idea es que, bueno, si quieren después, además pueden comprar el libro que está Antonio de Canaima al fondo, lo puede firmar Chema, y además que sea algo participativo. Quien quiera, cuando quiera, pues interrumpir, preguntar, comentar o lo que le apetezca. Habíamos planificado un poquito en el camino, desde las cervezas anteriores hasta este momento, que lo que vamos a hacer es, yo lo presento, una breve semblanza biográfica. Él tiene una especie de pequeña introducción sobre por qué escribió este libro y luego ya por dónde fluya. Pero eso ustedes siéntanse libres para en cualquier momento pararnos e intervenir. Chema Caballero nació en Castuera, Badajoz, y su resumen biográfico escrito por él mismo es: viajo por África, leo sus literaturas, escucho sus músicas, bebo sus cervezas. Trabajo por la justicia, la paz y la defensa de los derechos humanos. Me puedes leer en Mundo Negro y la sección Planeta Futuro del País, pero no soy periodista ni escritor, como mucho, escribidor. Bienvenido, Chema. Muchas gracias y buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar aquí. Voy a contar por qué decidí escribir este libro, por qué escribí El bebedor de cerveza. Y yo lo escribí porque cada vez estoy más convencido de que mi concepción fue virginal. No. El señor que consta en mis documentos oficiales como mi padre, el que me dio el apellido y me impuso el nombre de su padre, que casualmente también era el nombre del padre de mi madre, mataron dos pájaros de un tiro, pues que tuvo que ver muy poco con mi concepción. Porque justo ese mismo día en que yo fui concebido, que era un 17 de enero de 1961, en la Serena extremeña, ahí en Badajoz, ese mismo momento, en las selvas de la República Democrática del Congo, era asesinado Patrice Lumumba, que había sido elegido primer ministro de la República Democrática del Congo, y era asesinado en las selvas de este país por los servicios secretos de Bélgica y la CIA, porque había tenido el valor de decir delante del rey Balduino II de Bélgica, cuando daba la libertad o la independencia a esta excolonia belga, y había alabado la bondad de la colonización belga con los congoleses. Él tuvo la valentía de levantarse y decir que eso no era verdad, que había sido una colonización muy atroz, muchas muertes, se habían cortado muchas manos, violaciones, se había diezmado la población, todo por el beneficio primero del rey Leopoldo II de Bélgica y después por Bélgica, ¿no? Y entonces tuvieron que eliminarlo. Y lo eliminaron justo ese día, que era el día que yo era concebido. Y yo no sé cómo, ni por qué, ni de qué forma, ciertas chispas de Patrice Lumumba salieron de la selva del Congo y aterrizaron en la Serena extremeña. Y ahí fui yo concebido. Y además, fijaros que Patrice Lumumba tuvo que hacer muchos trabajos para sobrevivir, y uno de ellos fue el de vendedor de cerveza. Con lo cual se unen dos cosas. Pero yo creo que de esta herencia genética que tengo, pues que no cabe duda que yo estaba destinado a terminar en África. Siempre me he preguntado por qué terminé yo en África, y yo lo tengo claro que es justo por esta herencia genética que yo llevo encima. Y por mucho que yo me resistiera a este sino, al final aterricé en el aeropuerto de Lungi, Sierra Leona, un 1 de octubre de 1992. Claro que entre el momento de mi concepción y ese aterrizaje en el 92 en Sierra Leona, yo había crecido y me había formado en una España que estaba en cambio. Yo llegué al instituto
justo el año que murió el dictador, con todo lo que suponían de ganas de libertad, de cambio. Además me mandaron a estudiar a Madrid, que empezaba la movida madrileña, esa que después yo me he enterado que aquello era la movida madrileña, porque en aquellos momentos nadie sabía que aquello era la movida madrileña. Bueno, pues entre todo ese tiempo, lo que nosotros teníamos de África, la idea que nosotros teníamos de África, pues eran las películas de Tarzán, la guerra de Biafra, las hambrunas de Etiopía, los conciertos de Live África, si os acordáis, aquellos conciertos con tanta gente famosa, los peinados de Lady Di, que también estaba muy involucrada en esos temas, y la película de Memorias de África. Y yo pensaba que África iba a ser como esa África de Meryl Streep y Robert Redford. Y yo voy a hacer un spoiler ahora a un stripper que dice: mi tierra, nunca le he lavado el pelo a una mujer en África. Así que estaba muy engañado con aquella película. Entonces, yo llegaba a África lleno de tópicos, de clichés y estereotipos sobre este continente. Todo ello se sumaba al tramo infantil que me criaba mi madre, como a mucha gente, que cada vez que no quería comer el bacalao que ella cocinaba, me decía: acuérdate de los negritos de África que no tienen nada que comer. Pues como así aterricé yo en África, con todas estas ideas, imaginaros, ¿no? Yo creo que esto es una cosa que a todos en mi generación pues nos ha marcado mucho, ¿no? Y así está la mochila que yo llevaba a mi espalda, la que yo llevaba colgada de mi corazón el día que yo aterricé en África por primera vez, en Sierra Leona. Pero yo creo que de esa herencia genética que os contaba al principio, esas chispas que volaron de la selva de la República Democrática del Congo a la selva extremeña, también viene esta lucha, estas ganas de luchar por las cosas tan distintas, de luchar por la justicia, la paz, los derechos humanos. Y eso también ha marcado mi estar en África. Y al mismo tiempo, yo creo que también por esto me identifico con muchos de los héroes de los cuentos iniciáticos de muchos de los pueblos de África. ¿Sabéis? Los cuentos iniciáticos son aquellos que los maestros cuentan a los jóvenes cuando son iniciados, cuando llegan a la edad de la pubertad. Y estos cuentos, al final, es un camino que tienes que recorrer solo. Y al final de este camino es la bondad mostrada, la sabiduría adquirida, los amigos hechos, es lo que realmente te va a quedar. No te queda nada más. Y esto es un sinónimo de la vida, de esta vida que es un caminar, un recorrer, y que al final estamos solos, pero que lo que nos quedará al final de la vida serán estas cosas: las amistades hechas, la bondad mostrada, la sabiduría adquirida. Y yo me identifico mucho con esto. Y por eso elegí un cuento iniciático que a mí, cuando lo leí por primera vez, me marcó mucho, que es El bebedor de vino de Palma, de Amos Tutuola, uno de los grandes escritores africanos, nigeriano, que está y parto y me va a acompañar en este recorrido de su protagonista, padre de todos los dioses que todo lo puede en este mundo, ¿no? Igual que él, yo voy recorriendo África. Él va en busca de su sangrador de palmera, porque él es un bebedor de vino de palma. Yo no sé muy bien lo que voy buscando, por eso todavía no lo he encontrado, no he llegado al final. Él sí llega al final, encuentra su sangrador y regresa a su casa. Yo todavía no he encontrado lo que estoy buscando y por eso sigo caminando y espero que el camino siga siendo largo, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que yo he intentado contar en este libro, este caminar por África. Y este caminar, ¿qué es lo que yo he ido aprendiendo? Y he tenido que aprender a quitarme de encima esa mochila, esos clichés, esos prejuicios, ese complejo de Salvador Blanco con el que aterricé en África en un momento. Ese ejercicio que he tenido que hacer para poder enfrentarme a la África actual, a la África real, y poder contar cómo yo la veo. Siempre será una visión muy subjetiva, porque es mi visión de África, del África de hoy día, ¿no? Y yo hago una afirmación, me atrevo a hacer una afirmación, una de las pocas afirmaciones que hago en el libro, hago alguna, y es que África actual es sobre todo una África urbana, una África joven y una África femenina.
Y esto es lo que a mí me llama la atención de África, ¿no? Esa África que está cociéndose en las ciudades, donde los jóvenes están organizándose, buscando que las cosas sean distintas en el continente, que es el esfuerzo, el emprendimiento de las mujeres lo que está permitiendo que estas familias salgan adelante y estos hijos estudien y y puedan acceder al conocimiento y gracias a ese conocimiento puedan buscar una vida mejor. Pues todo eso es lo que yo intento contar en este libro. Pero es un libro sin pretensiones. Cuento mi visión de África, cómo yo la veo, que es muy discutible, evidentemente, que cada uno puede tener su propia visión. Y no quiero que la gente aprenda cómo es África. Solamente comparto lo que yo he vivido. De vez en cuando cuento alguna historieta. A veces hay gente que me conoce y dice, Chema, tú con lo poco que compartes de ti mismo a nivel personal, aquí a veces te has explayado demasiado. Bueno, pero a lo mejor valía la pena en estos momentos. Y esto es por qué escribí este libro y qué es lo que quiero contener. Y yo espero poder seguir caminando muchos años más. Llevo más de 30, pues otros 30. Pues no sé, ni vivir tanto va a ser... No. Ya, tanto va a ser mucho. Pero bueno, puedes ir caminando por los caminos de África para seguir aprendiendo y ser testigo de lo que está pasando en este continente. Muchas gracias, Chema. Yo creo que a lo mejor podríamos, bueno, como estás hablando de un viaje iniciático y estás hablando de las bondades, la sabiduría y los amigos. Yo creo que a lo mejor podríamos empezar por ahí. Las cosas buenas de ese viaje iniciático tuyo por caminos de diferentes países africanos, lo que aprendes, lo que has aprendido un poquito y también los amigos que has hecho y que consideras que son importantes para quién eres tú hoy en ese viajar de 30 años por el continente africano. Cosas buenas. Cosas buenas. Yo creo que si tengo que poner todo en una balanza, al final siempre hay mucho más bueno que malo. Así, yo, porque he trabajado durante muchos años en países en conflicto, pues he visto quizás lo más horrible del ser humano y ahí lo cuento en el libro, que todavía sigo teniendo pesadillas con muchos de los episodios vividos. Y a pesar de eso, yo me quedo con lo positivo, con todo lo positivo que he descubierto en mi caminar por África, ¿no? Y yo, para mí, lo más positivo es el que me he ido desnudando, quitándome todos estos complejos y todos estos clichés y todos estos estereotipos que decía con los que yo llegué al continente. A mí es lo más positivo, porque el haber hecho ese ejercicio es el que me permite poder hablar de igual, de tú a tú con las personas del continente. No desde la superioridad, yo soy blanco, lo sé todo, he venido aquí a ayudarte porque tú, negro, no tienes nada, eres pobre y encima eres un inculto y yo, blanco, te voy a ayudar y si yo no estoy aquí tú no sales adelante. Sino somos dos personas que hablamos de tú a tú, que compartimos, que entonces nos enriquecemos mutuamente, ¿no? Yo creo que eso es quizás la sabiduría adquirida a lo largo de este camino. Y los amigos son muchos. Y yo digo que antes lo hablábamos ahí, que como me gusta beber cerveza, la cerveza también ayuda mucho a hacer amigos, ¿no? A llegar a un bar, a hablar, a comentar, a eso, ¿no? Pero sí es verdad que tengo muy buenos amigos, gente que son familia para mí en este continente y que son también los que muchas veces dicen, Chema, a pesar de que llevas tantos tiempo por aquí, por África, no te enteras de nada, sigues siendo blanco en el fondo, ¿no? Pues te da una hostia de vez en cuando para bajarte los pies a la tierra. Y esos son los verdaderos amigos, los que te dicen la verdad. Bueno, como el título del libro, El bebedor de cerveza, esta mañana estuviste en un programa de radio donde te encontraste con José Luis Correa, que ha escrito un libro que se llama El bebedor de coñac. Todos estamos aquí bebiendo. Tú haces una diferencia también, en la primera parte del libro, entre la cerveza tradicional que se puede tomar en muchos pueblos y en muchas ciudades africanas, aunque cada vez más en las ciudades pues lo normal es beber o se bebe con más frecuencia la cerveza típica como la de aquí, que es fría, de una marca más o menos reconocible, botellín, etcétera, etcétera.
primero porque bueno, sí es por Amastutuala, pero la cerveza africana, como este pequeño mini ensayo con el que empiezas, la diferencia entre las dos cervezas, si la podrías explicar, porque aquí hay muchos que hemos leído el libro, pero otros que no, y a lo mejor les resulta interesante. Claro, yo parto de esto. Yo elijo un par de cosas, es decir, empiezo el libro diciendo que el encuentro de África con Occidente fue muy perjudicial para África, ¿no? De que llegaron los portugueses, por todo lo que fue lo que supuso el secuestro de personas en el continente para ser esclavizadas en América y en otras partes del mundo, y después la colonización, todo el periodo de las colonias y las independencias frustradas que no consiguieron la verdadera libertad para muchos de los pueblos de África, porque siguieron siendo manejadas por las metrópolis, ¿no? Entonces parece ser que ese encuentro de Occidente con África es muy negativo. Pero también de ese encuentro surgen cosas positivas, no lo podemos negar, ¿no? Y una de las cosas que surgen es la música, y pues hablo tanto de las músicas africanas, que es las músicas que salieron del continente, llevadas por aquellas personas secuestradas en el continente y esclavizadas en América, que después regresan siglos más tarde de la mano de los marineros que vienen con los barcos que vienen a África, y esas músicas se encuentran con las personas que están en el continente y se fusionan con los ritmos que están haciendo el continente y empiezan a surgir nuevos sonidos, como puede ser la música pangwine, el high life en Ghana, la rumba congolesa, y ahí vamos llegando hasta el afrobeat de Fela Kuti, y después ya, cuando llegan a partir de los años 80 del siglo pasado, las influencias de Estados Unidos, pues hasta terminar todos bailando el Jerusalén hace unos años, o ahora bailando afrobeats en las discotecas, y saber que eso es música africana, ¿no? Digo, algo positivo surge. Y la otra cosa que surge positiva para mí es la cerveza. Y lo utilizo como juego, ¿no? Es decir, en África se bebía cerveza, mucho antes de llegarse los blancos, o se bebía vino de palma, o se bebían otro tipo de licores. En muchas culturas, pues, como en otros sitios, tienen sus propios bebidas. Y sobre todo en muchas partes de África se bebía la cerveza tradicional, que se hace de sorgo, de mijo, de cereales, o por ejemplo en la zona de Tanzania, que yo creo que la cerveza más asquerosa que he probado en mi vida es la que se hace al pie del Kilimanjaro, que está hecha de banana, y es una pasta, que parece una papilla para niños más que una cerveza. Pero bueno, sí, en todas estas culturas tienen sus propias cervezas que se utilizaban en momentos de fiesta, se utilizan también mucho en lo que es la religión tradicional africana, las ofrendas que se hacen a los antepasados, a los dioses, se echa cerveza o vino de palma, se echa la sangre de algún animal, harina y otras cosas, ¿no? Entonces, estas cervezas existían en África. No es que los blancos descubren la cerveza a los africanos. Pero, claro, cuando están los colonos, pues quieren otro tipo de cerveza. Terminan de gustar en las cervezas estas. Y las colonias propician que lleguen empresarios europeos a abrir fábricas de cerveza. En los años, estamos en el año finales del siglo XIX, principios del siglo XX, empiezan a llegar estas empresas y empiezan a abrir cerveza. Y hay una tan curiosa, es decir, por ejemplo, en República Democrática del Congo, dicen las autoridades coloniales, llegan a decir después de la Primera Guerra Mundial, que la cerveza local, esa que hacen los congoleños, es insana, y por eso la gente se enferma mucho, ¿no? Que es mejor que beban cerveza, que beban cerveza industrial. Y llaman a los belgas para que lleguen y hagan cerveza, y hacen cerveza, empiezan a fabricar cerveza en Kinshasa, la Primus, que todavía se puede beber en Congo, pero la verdadera razón es que en ese momento Alemania estaba muy mal y los empresarios alemanes necesitaban nuevos mercados y nuevos lugares para producir y para hacer dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo se camufla la realidad? Pero lo cierto es que gracias a esto,
hoy día en cualquier rincón de África, bueno, cualquiera no, en casi cualquier rincón de África, porque sé que aquí estuvieses en Mauritania hace un tiempo, ¿no? De viaje con el club de lectura y no pasaste muy mal. Eso fue Sonia, pero sí, sí. Fue Sonia la que sí. Con el club de lectura de Sonia fue y no pasaron muy mal. Digo, solo a sitios donde se puede ver esta cerveza. Así bien, como yo. No, pero fíjate, ayer estaba hablando con, bueno, claro, con Nico y con Miquel Aizayán, y decían que ellos hasta en Mauritania han conseguido cerveza. que tiene un teléfono, tú llamas y es como el telepizza, te la trae a la casa. Y en todos sitios se puede conseguir. Bueno, lo cierto es que juego con esto a decir que como también ha surgido cosas positivas. Y como a mí me gusta la cerveza, pues la cerveza es algo positivo, ¿no? Es para jugar con estos factores. Pues también la cerveza me ayuda en algún momento para ir explicando cómo van evolucionando las cosas en el continente a lo largo de los años. Si puedes seguir a Chema en redes sociales, viaja con mucha frecuencia a diferentes países africanos. Y lo primero que saca cada vez que aterriza en algún sitio, sea Nairobi, Kampala, Abiyán, donde sea, es una foto de la cerveza que se está bebiendo en ese momento. No digo llegando al aeropuerto, pero llegando a... Pero casi. No, pero sí, la primera cerveza que bebo siempre la pongo para que sepa dónde estoy. Y mi madre siempre dice, gracias, así sé dónde... Como no me cuentas nada, no me dices dónde vas, así sé dónde estás. Digo, mamá, te llamé antes de salir y te dije que venía, yo qué sé, a Camerún. Pero bueno, yo sí ya sé que estás ahí en Camerún. De todas formas, yo creo que esa es otra historia. Porque está hablando de su madre, bueno, de Don Benito, que ahora es Don Benito otra cosa, que es el pueblo donde vive. No. ¿No cambió de nombre? No, al final no, porque ganó la marca blanca de Vox y paró todo. Es cosa de política. Vale, Pero al final se paró el proceso de unificación de... Yo creo que la madre de Chema ni se inmuta cuando se va a cualquier sitio del mundo, porque al lado de Don Benito el resto del mundo es súper pacífico y no pasa nada prácticamente, por las noticias que tú mandas de Don Benito. Hubo un par de reyertas allí por cosas de droga y ya una vez que maté un perro me llaman mataperro, ¿no? Nada. Eso es como, oye, ¿estás donde? No pasa. ¿Eso donde? Eso no pasa nada. Vienes a Don Benito. Otra cosa que me pareció interesante del libro, bueno, no sé si es hacer un spoiler, porque en realidad fue la primera pregunta que lanzó en el Club de Lectura Julieta. Y yo creo que es una anécdota que llama mucho la atención, porque Chema llegó al continente africano, a Sierra Leona, en el contexto de la guerra civil, la recuperación, el trabajo con niños soldados y además como parte de una congregación religiosa. Como una persona con ese contexto, con esa carga, como has hablado, con esa mochila, se acaba encontrando a Mami Wata en el fondo de una piscina. No, era en el fondo del mar. Perdón, en el fondo del mar. Yo no lo sé, hay con muchos detalles mi encuentro con Mami Wata, ¿no? Mami Wata, para los que no conocéis, es la diosa de las aguas. Y bueno, yo en ese momento estaba trabajando con niños soldados. Mientras ellos hacían deporte, yo aprovechaba para ir a la playa a nadar, que era lo que me gustaba. Y un día me encontré con ella. Y ahí cuento cómo se lo encuentro con Mami Wata. Mami Wata es una deidad, una diosa que también es protectora de las mujeres embarazadas, porque el agua es la fuente de vida y por eso es también la protectora de las mujeres embarazadas. Y es una mujer también que de vez en cuando, una diosa que de vez en cuando deja regalitos a la orilla de los ríos, las fuentes, las playas, y el que los encuentra se hace rico. Pero yo tuve este encuentro con ella porque también tiene otro problema, que suele de vez en cuando llevarse a gente que desaparece y posiblemente su cuerpo aparece meses después o más tarde en otra parte. Y a mí me quería llevar. Negociamos y tenéis que leerlo para saber lo que pasó. Pero yo antes digo que desde aquel encuentro no he vuelto a meterme en un río, en un mar, en una piscina, en nada que sea agua, solamente la ducha, eso sí. Pero esa fue la promesa que le hice y eso le cuento. Y es una deidad que está, curiosamente, con este mismo nombre, Mami Wata, en muchísimos países, y además es curioso que todo el mundo la describe como blanca.
Ahora, si queréis saber más sobre Mami Wata, tenéis que leer el libro. Nosotros también estuvimos comentando ahora en el club de lectura que, bueno, hay, y también Chema lo menciona en el libro, pero también pueden consultarlo en la Mediateca aquí en Casa África. Hay películas, hay documentales, hay libros donde se habla sobre Mami Wata. Está Veronique Tallo, que estuvo con él precisamente esta semana en el periplo en Puerto de la Cruz, que tiene un cuento de la canción de la vida sobre Mami Wata y su amor con un pescador. Justo hoy creo que era que iba a haber una conferencia de Jordi Esteva. Sí. Jordi Esteva, de verdad, ese periplo tuvo que ser espectacular, porque Jordi Esteva además ha trabajado con el tema de la cultura comian, es una especie, se le llama, por entenderlo de alguna manera, animismo, pero bueno, de religiones tradicionales en Costa de Marfil, y también habla de cómo a las comian les poseen el espíritu de Mami Wata cuando entran en trance. Es súper interesante y les recomiendo que pasen por la Mediateca para leer, para ver y para informarse más. Hay documentales, hay un montón de cosas. ¿Tu evolución religiosa o espiritual después de todo este recorrido y estos 30 años? Eso ya... ¿Ves? Es un tema que no quería entrar. Hablo mucho de religión en el libro porque creo que no se puede entender el África actual sin la religión. Los africanos son religiosos por naturaleza y la religión es parte importante del día a día de la mayoría de los africanos, ya sean musulmanes o sean cristianos. Hablo también de un fenómeno que a mí me llama mucha atención porque está cambiando muchas realidades del continente africano, que son las iglesias neopentecostales, igual que podemos hablar del yihadismo, que no es islam, no es religión musulmana, es una deformación, pues igual estas iglesias neopentecostales, pero están transformando la realidad del continente, ¿no? Y después yo, bueno, pues claro, a veces me costaba mucho hablar de este encuentro con Mami Wata, viniendo pues siendo en aquel momento misionero, de sacerdote, porque decían que eran dos cosas que no cuadraban, que no podían estar juntas, ¿no? Y yo cuando se lo contaba a amigos africanos, decían, ¿pero dónde está el problema? Si eso es así. Yo no veo ningún problema. Las dos realidades coexisten. Y yo durante mucho tiempo he estado dándole vueltas a esto. No tengo una explicación. Pero bueno, yo también, por otra serie de problemas, sí dejé la congregación, dejé el sacerdocio, seguí trabajando en África de otra forma y no sé, mi relación con Dios, ahí también cuento un poco, dejo algunas cosas que ver. Estamos en un... No eres tú, soy yo, no soy yo, eres tú. Estamos ahí un poco negociando todavía. En un momento Pimpinela. Pues totalmente, si quieres. Vale, eso ya te noto negra, lo del Pimpinela. Hablaste, bueno, tanto el tema de la convivencia de, a lo mejor, las religiones importadas o exportadas, o como quieras llamarlo, como puede ser el Islam, como pueden ser los distintos tipos de cristianismo, con otro tipo de prácticas y de religiones. Y también yo creo que tiene relación con el tema de las cervezas, lo que hablaste de la cerveza tradicional, la cerveza industrial, la convivencia de diferentes formas de ver la vida, de la tradición, de la historia, y también de el siglo XXI, lo que viene de fuera, una especie de modernidad. ¿Cómo crees? ¿Cuál es tu experiencia de esta convivencia en lo que conoces de países africanos? Bueno, yo creo que tú lo has dicho muy bien. Es convivencia. En la mayoría de los países, siempre hay excepciones, pero la gran mayoría de los países se convive perfectamente, ¿no? Conviven musulmanes y cristianos sin ningún problema. Tradicionalmente se han casado entre ellos. Como me decía la madre de una amiga, me decía, sí, el marido, nosotros somos musulmanes y el marido es cristiano, pero somos de la misma etnia. Ya no hay problema. El problema es que se casase con uno de otro grupo étnico, ¿no? Bueno, ella decía los nombres de los grupos étnicos. Es como... bueno, esas cosas existen, ¿no? Pero sí, se conviven las religiones sin ningún problema. Y las personas que van a la mezquita el viernes o a la iglesia el domingo
Después pueden ir cualquier día al curandero, al sacerdote de la religión tradicional, a que les lea el futuro o haga un sacrificio para los antepasados, ¿no? Es decir, todo esto convive sin ningún problema. Igual que conviven las formas más tradicionales de vida con la modernidad absoluta. Es decir, yo siempre cuento una escena que ahora ya no sea tan chocante, pero me acuerdo hace años, llegando a una aldea muy perdida, después de muchas horas de coche, que piensas que te vas a encontrar aquí aquello en estado primitivo, ¿no? Es la idea. Me encontré a esta señora con su rapa, con su paño alrededor de la cintura, el pecho al aire, con el mortero machacando arroz o mijo, lo que fuera, y el teléfono móvil colgado al cuello. Entonces estaban viviendo de la forma más tradicional, más esto de cocinar, con su móvil colgado al cuello. Y decía, esto es como realmente son las cosas aquí, ¿no? Es como todo se acepta, todo convive. Yo creo que es una de las grandes riquezas de África, que todo puede caber en el mismo puchero y cada uno saca lo mejor de cada cosa, que eso también es, ¿no? También es positivo. También después te ves, bueno, pues que algunos llevan esto al exceso y son sorteras vistiendo, pero es verdad, ¿no? Estas cosas, yo creo que una de las grandes riquezas, una de las grandes cosas que podemos aprender en África es esta facilidad para convivir en la mayoría de los países de las situaciones, ¿no? Es verdad que esto, y yo lo digo en el libro, pues la llegada de estas iglesias neopentecostales o el Islam, el yihadismo, están haciendo que estas formas tradicionales de convivencia se rompan y se creen divisiones y barreras que antes no existían. Pero también es parte del mundo y tienen que ser los africanos los que decidan qué quieren hacer con esto, ¿no? Yo simplemente puedo ver y comentarlo, pero son ellos los que tienen que decidir cómo quieren seguir adelante. Yo creo que también para dejar espacio a que ustedes intervengan y participen en la actividad, para cerrar básicamente un poquito la conversación, tú hablas, obviamente es obvio, si estamos hablando del continente africano, de la importancia y el poder de la juventud, porque también es un continente muy joven donde la edad media no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros estamos acercándonos a los 50, muchos están acercándose a los 20. Y es gente informada, con ganas de moverse, con ganas de comerse el mundo. Bueno, jóvenes, obviamente. Tu perspectiva que plasmas en el libro sobre lo que significa ser un continente joven y también ser un continente, obviamente las mujeres somos la mitad en todas partes, casi, prácticamente, y a veces somos más de la mitad. Pues un continente al que se asocia mucho con la figura de la mujer, con las mujeres, que aquí a veces tenemos tendencia, sobre todo yo creo por la comunicación en ocasiones de las ONGs o de los medios de comunicación, a ver a las mujeres africanas como seres pasivos, desvalidos, sometidos, sumisos. Mi experiencia personal pequeñita es que nada que ver con eso, nada. Entonces, mujeres y jóvenes en tu libro. Sí, para mí, yo digo que África se necesita una revolución que cambie las cosas. Esa revolución no va a bajar del cielo, no va a venir de los líderes políticos, no va a venir, no va a venir de Occidente, no va a venir de las ONGs y los organismos internacionales. Esa revolución se está produciendo ya gracias a las mujeres y a los jóvenes. Las mujeres, ¿por qué? Porque son mujeres que consiguen agruparse, hacer pequeñas cooperativas, asociaciones, que con esto pues consiguen, yo qué sé, con mi trabajo consiste en evaluar o identificar proyectos por muchas partes de África, pero me encuentro constantemente con ese tipo de cooperativas, digamos, de asociaciones, ¿no? Mujeres que se juntan para criar pollos y venderlos en el mercado, pues, o para plantar maíz y venderlo, o para lo que sea, ¿no? Y esto produce un dinero. Cuando tú le preguntas a las mujeres qué hacéis con este dinero, siempre sale lo mismo. Esto es para que podamos comer en casa, para que mis hijos estudien, para si hay un día de fiesta poder comprar algo de ropa, si alguien está enfermo poder ir al hospital, es decir, para cuidar de su familia, ¿no?
Y eso, fíjate, me acuerdo que también lo cuento en el libro, que alguna vez he preguntado a estas mujeres, pero ¿por qué no hay hombres en esta asociación, ¿no? Y siempre me acuerdo en el norte de Benín, una señora muy mayor dijo, mira, los hombres cuando tienen algo, si tienen un poco de dinero, lo que hacen es bebérselo, comprarse una moto o coger una segunda mujer, comprar una segunda o tercera mujer. Entonces los hombres son la peor plaga que hay en el mundo. Es peor que una plaga de ratones, me dijo, ¿no? Como diciendo, al final somos las mujeres las que hemos tenido que agruparnos y tomar el cuidado de nuestras familias porque los hombres no lo están haciendo. Bueno, esto es llevando al extremo porque ya hay también muchos hombres que están cambiando el contexto y están participando de una forma distinta. Pero a nivel rural, sobre todo, en zonas muy, muy alejadas, está pasando ese tipo de cosas. Y gracias a que estas mujeres están haciendo esto, pues se están produciendo fenómenos como que los jóvenes pueden estudiar, van al colegio, pueden ir a la universidad, porque las madres están haciendo posible esto. En el Delta del Sine Salou, en Senegal, me decían las mujeres, lo que queremos es crear impuestos de trabajo para que nuestros hijos no tengan que emigrar fuera. Y si quieren salir de aquí, que vayan de turistas, como vienes tú aquí a vernos a nosotras. Y ese tipo de iniciativa. Entonces, gracias a esto, estos jóvenes que han podido estudiar son los que poco a poco están cambiando las cosas. Los jóvenes, todos los jóvenes urbanos que, como digo, han podido estudiar, que están mejor formados que muchas generaciones anteriores, que están muy informados porque Internet llega a cualquier rincón de África y saben lo que está pasando en cualquier parte del mundo y ellos pueden también transmitir lo que está pasando en sus localidades. Está haciendo que ellos estén luchando porque las cosas sean distintas. Y yo ahora estoy como mirando muy de cerca lo que está pasando, por ejemplo, en Marruecos, en Madagascar, en Kenia. Por hablar del continente, también está pasando en Perú, en otras partes del mundo. Está llamando, es lo que se ha llamado la generación Z, ¿no? Es decir, que en Madagascar han conseguido echar a un presidente corrupto, impuesto por Francia. No me gusta haber llegado un militar que es como un golpe de Estado al poder y de la forma que ha llegado, pero veremos qué pasa. En Marruecos los jóvenes están saliendo a la calle diciendo menos fútbol y más sanidad, más educación. Son jóvenes que están planteando yo quiero vivir bien, quiero una dignidad tener una vida digna en mi país, no tengo por qué arriesgar la vida para buscar el paraíso fuera de mi propio país. Y eso está haciendo que las cosas sean distintas en el continente. Por eso significa que están pidiendo responsabilidades a los políticos, que son capaces de organizarse. Y daros cuenta que en África, cuando hay cualquier problema en muchos países, lo primero que hacen los gobiernos es cortar Internet para que la gente no pueda comunicarse, no pueda convocar asociaciones. Y en Marruecos han sido muy inteligentes los chavales, se han convocado a través de una plataforma de apuestas en línea, porque pensaban que ahí iban a burlar la censura del gobierno, ¿no? Hasta qué punto esta gente está movilizándose, ¿no? Y ahí haciendo cosas. Y yo creo que tengo la suerte de poder observar ese tipo de cosas, de ver lo que está pasando en el continente, ¿no? Ya son, como digo siempre, son los africanos que tienen que decidir por dónde ir y lo que tienen que hacer y cuáles son sus luchas. No, eso no es mi problema. A mí no me concierne. A mí me concierne llegar allí, beber una cerveza y ver lo que pasa. Pero ellos tienen que tomar la decisión. Pero yo tengo la suerte de poder observar y de vivir de cerca estos fenómenos. Y como decía en mi libro, África es sobre todo joven y femenina, porque son las que están haciendo, mujeres y jóvenes, los que están haciendo el verdadero cambio, produciendo los verdaderos cambios en África. Bueno, para terminar esta parte y darle el micro a ustedes, si siguen a Chema también sabrán que esporádicamente en el Planeta Futuro, en el país, saca artículos recomendando música que él va descubriendo. Es amante de la música africana y de la literatura africana. Entonces, para terminar, yo te pediría un par de libros, los que estás leyendo ahora, unos cuantos libros que nos recomiendes, aparte del bebedor de vino de Palma. De vino de Palma. Y un par de grupos o de música que ahora te estés escuchando más y que te apetezca recomendarnos y ya. Vale, a ver, de literatura africana, no lean, ahorrense comprar el libro, el último de Chimamanda. Vale. Es una tomadura de pelo, un libro vacío. Es una opinión.
Pero de literatura africana, yo de los últimos que he leído, eh, el que me ha encantado ha sido el de, lo han traducido como el Jacarandá, Sí, de Gael Faye. Gael Faye. Es un libro, él escribió Pequeño País anteriormente, ahora ha escrito este libro que además de que escribe de maravilla, muy limpio, muy claro, y cuenta una historia que además a mí me ha llamado mucho la atención, pues es algo que yo he trabajado mucho, ¿no? De los conflictos y los posconflictos. ¿Qué pasa en un país como Ruanda después del genocidio de Ruanda? 20 años después, ¿cómo vive la gente esa situación? ¿De verdad se han perdonado unos a otros? ¿Existe la reconciliación? ¿Qué pasa con las generaciones que han nacido después del genocidio y están todo el día recordando el genocidio? Yo me acuerdo cuando mi padre estaba siempre hablando de la guerra civil y pues todos esos temas y lo trata de una forma maravillosa. Yo creo que eso es de lo mejor que he leído últimamente, este libro. Y ahora me he terminado hoy el último libro de Donato Ndongo, ¿no? Donato Ndongo, La siembra inútil y otros cuentos. Y bueno, es un libro bastante regular. Donato escribe muy bien, me gusta mucho. Son 4 cuentos no cortos, porque hay algunos un poco largos, pero sobre todo los 2 últimos son muy interesantes. Y yo también recomiendo Donato siempre, que ojalá algún día le dé el premio Cervantes de literatura, pero este último libro que acaba de publicar hace poco también vale la pena. Y música, es difícil. Es difícil lo de la música. Yo ahora estoy, al que escucho casi todos los días, si puedo, es a Fale Ipupa. La nueva rumba congolesa es uno de los renovadores de la música congolesa, de la rumba congolesa. Me gusta mucho la música que hace Fale Ipupa. Y también, pues, tengo una vertiente macarra ahí, que es Diamond Platnumz, que es el rey del bongo flava, que es música que nace en Tanzania, cantada en swahili, y ya la están cantando en inglés porque ya Diamond se escucha por toda África, y también es un artista que me gusta mucho porque es muy, muy divertido, muy fresca la música que hace. ¿Tienes algo más que agredir antes de que pasemos el micro? Si no está mi abogado, no voy a hablar más. Vale, pues entonces ahora es el turno de ustedes. Aprovechen que el hombre está aquí, compren el libro, que lo firme y pregunten lo que quieran. ¿Quieres algo? Qué tímidos de repente. Suele pasar. Buenas tardes a todos. Primero quisiera agradecer a Chema, el caballero, ¿no? Vale, refería al caballero. Bueno, Chema Caballero, gracias por la exposición. Es verdad que no he leído el libro, pero escuchando la conversación, mira que está hablando algo muy importante en África, sobre todo cuando mencionas que África es un continente joven y femenino, es verdad que en cada continente contamos con la juventud, pues también con las mujeres. Eso es intentar más o menos exponer lo que es de África. Me ha gustado mucho porque usted ha hecho algo que es ir a África para vivirlo el carne y hueso, para luego exponerlo en el libro, ¿sabes? Diferentemente que con otra gente que se permite así escribir sin pisar el suelo de África. Entonces, este libro sería más o menos un medio para poder más o menos quitar estereotipos, prejuicios sobre África, que casi mucha gente quiere de África como una guerra negativa, de guerra, de problemas y que de hambre. Entonces, bueno, ese libro es recomendable para todos, ¿no? Pero quisiera, bueno, añadir una observación sobre el título, El bebedor de cerveza. Yo estaba más o menos intentando entenderlo, pero bueno. Por ejemplo, yo, siendo un africano, si me encuentro con el libro, El bebedor de cerveza, bueno, sin tener un resumen del libro, yo no sabía qué, o no voy a tener información sobre el libro. O sea,
título es algo importante en un libro. Si está hablando de África, yo creo que sería mejor en el título también poner algo que refleja África. Por ejemplo, el bebedor de cerveza, una vuelta por África, para más chicos, ¿sabes? Sí, eso es. Espera, Don, gracias, pero es que el título completo del libro es El bebedor de cerveza, más de 30 años recorriendo los caminos de África. Perfectamente. No lo he visto, por eso que hay algo la atención para recomendárselo. Pero bueno, entonces, perfecto. Estamos en la misma página. Bueno, yo es lo que quería comentar más o menos. Intentar por lo menos recomendarla a mucha gente. Sí, yo también que haga o que haga como eso lo impreso en otros idiomas como francés para más o menos difundirlo. Inshallah. Esperamos. Entonces, gracias. Gracias. Oye, más. Porque si no nos vamos a tomar una cerveza. Dice sí. Eso es lo que hemos pedido. Ya empezamos, vamos a seguir. Ok. Joan, ¿tú que has estado leyendo el libro? Perdón. Sabemos cuál es la cerveza que no te gusta, que es la de banana. Pero ¿cuál es la que más te gusta? Vas a quedar fatal. Voy a quedar Aquí, fatal. Mira, mi madre, que es muy chantajista, como cualquier madre, bien sabéis, todas las madres utilizan el chantaje emocional para manipular a sus hijos. No sé si habrá alguna madre por aquí. Cuando nosotros éramos 5 hermanos y cuando le decíamos, mamá, ¿quién es tu favorito? Decía mi madre, así, ¿qué dedo de la mano yo me cortaría que no me hiciese daño? Entonces nos sentíamos bien, todos, que nos quería a todos, ¿no? Pero después sabíamos se escolaba hacia quién, pero bueno, eso suele pasar. Yo digo que en cada país que voy bebo la cerveza del país, ¿no? Al final del libro hay una lista de cada país con su cerveza. Hay países que tienen varias cervezas y he elegido una porque es la más representativa, ¿no? Si vas a Senegal, pues tienes Gazelle, tienes Flag, tienes Castel, pero la más representativa para mí, y además porque me encantan los ojos de la gacela, de la etiqueta, es la Gazelle. Entonces, así para que no te engañen. Cuando vas a ese país, aquí la cerveza del país es esta. Pero yo creo que me gusta beberlas. Pero si me vas a elegir, por ejemplo, si voy a Costa de Marfil, la más representativa es la Ivoire, No. pero yo no la bebo. Vale. Porque está hecha con arroz y las cervezas de arroz son más ligeras. Yo bebo la Block. La Bock, que es la que me gusta. Pero dentro del mismo país tengo que elegir. Después ahí tienes, por ejemplo, si vas a Burkina Faso, la Braquina es buenísima. La Trantra, de que se bebe en Camerún, también está muy bien. La Tusker de Kenia es muy buena. Son todas, me gustan todas. Y la cerveza tradicional también me gusta mucho, quitando la de banana. Ya cuento en el libro también por qué, porque fue una experiencia un poco desagradable el local, que a lo mejor bebida en otro sitio hubiese sido distinta, pero también a mí la local, aunque esté calentorra y estás a 45 grados ahí bebiéndola, también está buena, sí. Pues yo te dejo despedir. Yo solo decir que seamos conscientes de la persona que tenemos hoy aquí, que es un lujazo tener a Chema Caballero. Y yo digo que imprescindible para el africanismo en España, para también el periodismo, aunque él dice que no es periodista, pero el escribidorismo que sea de eso de África es una cosa imprescindible. Antes mencionaba que Donato merecería un Cervantes, pero tú, un príncipe de Asturias, una cosa de estas, vamos. Ya me conformo con el premio Casa África que acabáis de compartirnos entre... No, de verdad, la figura tuya y que todos conocimos a través del trabajo brutal y enorme y maravilloso que hiciste en Sierra Leona, merecería todos los premios y alabanzas del mundo. O sea que es un honor tenerte aquí y además considerar tu amigo de la gas. O sea que muchísimas gracias y nada, nos seguimos viendo y enhorabuena por el libro y por todo, ¿no? Por toda esta trayectoria que encima desnudas en este libro de manera además
impresionante, ¿no? O sea que felicidades, nada más. Muchas gracias, Joan. Pues justo es eso, decir a Chema muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, muchísimas gracias por haber escrito el libro, a todos que tenemos una mediateca, que es una biblioteca pública, que pueden venir a coger libros en préstamo, música, ver películas, conocer más el continente africano, su gente, sus países, sus culturas y tradiciones, su momento presente, que tenemos un club de lectura, que se sumen a nosotros, que hay una del club de lectura que no deja de hablar. Isabel. Vaya. Perdón, Ay, ay. hablando del libro. Muy bien, así me gusta. Cuando hablamos, y también hablamos del libro todo el tiempo, tenemos una vida cultural muy intensa que esperamos recibirte muchas más veces, leer muchos más libros tuyos, pero también seguirte con las recomendaciones musicales, con las recomendaciones literarias, que vengas muchas más veces a participar de nuestro club de lectura, de lo que quieras. Y que sigas publicando libros, porque esa es otra parte importante del trabajo que haces como editor, y que nos veamos muchas veces en esos próximos 30 años por las carreteras del continente africano, aquí y donde sea. Muchísimas gracias. Gracias a ti.